Hola, buenas tardes. Una alegría volvernos a encontrar en el ciclo de charlas de gestión de compra. Arrancamos septiembre y en nombre del equipo les doy la bienvenida. Seguimos generando contenidos de la mano de consultores asociados con el objetivo que nos ayuden a mejorar y ampliar nuestras herramientas de gestión. Hoy nos acompaña Romina Coriliano, consultora en Expresión Jarana, contadora pública con especialización en marketing y estrategia competitiva egresada de la Universidad de Buenos Aires. Coach con programación neurolingüística internacional, certificada por ICC como entrenadora. Master Practitioner en PNL con certificación emitida por el Southern Institute of PNL. Coach de equipos con certificación internacional de Mindful Quest. Docente de cursos de técnica de negociación y herramientas de PNL en la Universidad Tecnológica Nacional. La charla de hoy, comunicación efectiva en los tiempos de COVID-19. Bienvenida, Romina, al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola, ¿cómo están? Hola Mi Romina, nombre, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos con este día tan lluvioso. Espero que podamos tener una linda tarde y poder darles herramientas desde lo que estudié y me formé en todo lo que tiene que ver con comunicación. Esta charla la damos habitualmente en forma presencial y la adapté a lo que es este contexto que es bastante particular y se nos ha como acotado o no la forma de comunicarnos. Así que bueno, arranco. Bárbaro. Voy a Ahí vamos. compartir acá. Mientras vas compartiendo vos pantalla, aprovecho un minutito para decirle a todos que la idea es que Romina haga la presentación. Y en el mientras tanto, vía chat, van a poder ir haciendo las consultas que vayan surgiendo o que consideren, y al final de la exposición vamos a transmitirle esas preguntas a Romina como para que ir respondiendo y ahí viendo, sacando conclusiones. Así que bueno, ya arrancamos, cuando quieras. Bueno, como les decía, si bien han cambiado las formas de comunicarnos y se han ampliado porque aparecieron estas herramientas nuevas como el Zoom o la videollamada ha sido moneda corriente, es como que aparecieron nuevos desafíos en lo que es la comunicación y lo fui bajando a distintos hábitos o comportamientos que nos fuimos encontrando. Así que bueno, avanzamos. Hablamos un poquito, como decía Maxi, cualquier duda o inquietud por el chat, estaría bueno que lo manifiesten y bueno, lo vamos resolviendo. Y les propongo esto de eliminar... ¿Cómo? Ah, escucho un mic. No, tranqui. Listo, les propongo eliminar distracciones, como silenciar el celular o cualquier otra distracción como para poder estar en el presente y en la charla. Y también, si tienen ganas, agarrar un cuadernito, una hojita con una lapicera, como para cualquier disparador que se les ocurra, o cualquier respuesta a alguna pregunta que yo planteé, si quieren lo pueden ir bajando, como para ir reflexionando un poco y se lleven alguna herramienta. Entonces, iniciamos esto de, bueno, ¿qué es la comunicación, no? La comunicación humana. Esto lo pueden buscar en cualquier lugar, es esa acción consciente de intercambiar información entre dos personas o dos medios, ¿no? Y lo que queremos plantear es esto de que sea efectiva o asertiva, ¿no? Es decir, porque a veces, muchas veces uno cree que comunicar es hablar, y no tiene que ver con eso, sino que el mensaje sea recibido efectivamente por lo que yo quiero decir e interpreto, ¿no? Como que cada usuario lo interpreta de acuerdo a su modelo de ver el mundo. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es la comunicación? Porque esto, dejar bien en claro que puede ser distinto para cada uno, y que sea efectivo, sea que llegue y se comunique efectivamente qué es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, no sé si se ve eso, se corta, ahí va. Ya, perfecto. Perfecto. Me quedo un poco sin voz, hoy estoy con la garganta un poco tomada, así que, y aparte, hablando esto de comunicación, a veces es medio complejo estar hablando de una pantalla, no sé si les pasa con esto del Zoom, y no saber cómo está llegando, si se está comprendiendo el mensaje, como que es un gran desafío. No sé si a vos, Max, alguna vez te pasó.
nos pasa constantemente y hay que tratar de llevarlo, adaptarnos y bueno, y colaborar para que salga muy bien. Así que acá estamos. Y Sí, sí, sí. se Eso fue escucha, algo que también yo fui descubriendo a medida que fui trabajando de forma así online, tanto con los coaches o bueno, en mis diferentes campos de trabajo, como que apareció un nuevo desafío. totalmente. Y para tu tranquilidad se escucha bien y se ve bien. Perfecto, genial. Porque me veo a mí misma en la pantallita. Sí, es bravo eso. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con este contexto, todo lo que estamos atravesando, como que fui descubriendo distintos desafíos o cosas que se fueron desarrollando, ¿no? Como esto de, bueno, depende con quién pasemos la cuarentena, esto de la diferencia de espacios o que de repente te falta o te sobra tiempo, o de repente que, no sé, estás aburrido, o esto de quiero ser productivo y de repente, no sé, estar todo el tiempo creyendo en estar en esa vorágine que estábamos acostumbrados antes, entonces empiezan a aparecer distintos conflictos que digo, bueno, a ver, me está pasando esto, mi cotidianidad cambió, ¿cómo hago para expresarlo, no? Entonces digo, bueno, en este contexto, con esto que nos está pasando, lo bajé a estos conflictos que les digo en la cotidianidad, a lo que tiene que ver con lo que es la comunicación. ¿No? Porque digo, ante esto que me pasa, me falta espacio, necesito ordenarme, me cambió la rutina, me cambiaron mis necesidades, de repente mi estado emocional varió. Entonces digo, en lo que es comunicación, espera que, ahí está. Digo, ¿cómo transmito mis necesidades para que sean comprendidas? ¿No? Porque digo, si estoy viviendo con una persona, ¿cómo hago, por ejemplo, para establecer algún acuerdo y decirle, che, necesito que respetes este momento de concentración porque necesito silencio para poder trabajar y que cada uno va teniendo diferentes necesidades o momentos de energía en el día o momentos de concentración? También encontré este desafío de cómo hago para que mi necesidad y mi mensaje sea captado por el otro, porque quizás el modelo de ver el mundo de la otra persona es diferente. Entonces, digo, bueno, no sé, necesito concentración, necesito silencio. Bueno, ¿qué es el silencio para el otro? ¿No? Como decirle, necesito por favor o hacer algún acuerdo especial para que no me interrumpan o buscarle alguna vuelta o algún interruptor para que lo encuentre. O por ejemplo, también esto de empezar a detectar nuestros estados de ánimos y nuestras emociones. ¿Qué me pasa en este contexto? Si estoy nervioso, cómo me afecta la incertidumbre, estoy ansioso, de repente me siento mal y angustiado por todo esto que está pasando y que no nos pase como si nada, ¿no? Como ahora esto de bajamos un poco lo que era la cotidianeidad y la vorágine y es de vuelta a ordenarse, y eso obviamente nos impacta, y primero es comunicarnos con nosotros mismos para saber, bueno, ¿cómo me afecta esto? Y después ese estado de ánimo poder comunicárselo al otro con quien yo comparto mis días, que puede ser desde compartir el espacio físico, desde el ambiente de trabajo, que no es lo mismo, por ejemplo, no sé, tener alguna dinámica de trabajo con alguien que está compartiendo con su familia y que esa familia esté compuesta por chicos chiquitos o adolescentes o estar pasándola solo, o si hay alguna persona mayor a la cual cuidar y eso cómo nos impacta y cómo poder transmitirle esa preocupación al otro. Y eso obviamente nos genera emociones. Y el tema también, esto de cómo hacer para entender lo que le pasa al otro cuando mi realidad es diferente, ¿no? Entonces después vamos a hablar un poquito de lo que es la empatía, pero son todos como disparadores en lo que tiene que ver con la comunicación que yo fui viendo como conflictos y empecé a prestar atención a mi equipo de trabajo o mi familia que les estaba pasando. Y bueno, esto también que me pareció una herramienta y después lo vamos a ver a falta de acuerdos, porque ahora estamos todos conviviendo en un mismo espacio, hay que desarrollar, hay que trabajar, hay que, de repente el mismo espacio de trabajo es, no sé, donde comés, donde dormís, donde trabajás, donde haces gimnasia, donde compartís, disfrutás. Bueno, ok, y si estás compartiendo con un otro, esas necesidades o esos momentos pueden ser distintos. Entonces, esto de, ok,
necesito hacer un acuerdo con el otro para que lo sepa, para que sepa qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito, cómo me siento, pero ¿cómo hago para que el otro me entienda? Porque quizás a veces interpretamos el mundo o lo que nos pasa de forma diferente y lo que es importante para uno puede ser distinto para el otro. Bueno, todo esto son como distintos disparadores y conflictos que fui bajando en este nuevo contexto y que dije, ok, ¿cómo hacer para dar herramientas y que nos sea un poquito más simple? Eso que damos como obvio, de repente no lo era tanto. Como cada ser humano, cada uno somos todos muy distintos, con lo cual las necesidades varían todo el tiempo y encima depende del contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, como para avanzar un poquito y no dejarlos solos, fui bajando y esquematizando, a mí que me encanta esto de distintos pasos uno a uno, soluciones para poder abordar esto. No sé si hay alguna consulta en el chat o algo, Max, yo no lo logro ver. No, ¿Está por todo ahora bien? estamos bien, le dimos la bienvenida y la idea es avanzar y si surge algo yo te aviso, usted tranquilo. Perfecto, listo, porque voy a arrancar con las distintas soluciones ante estos conflictos que fui detectando y obviamente esto es mi forma de verlo. Quizás si a ustedes estaría bueno que reflexionen si hay algún conflicto que haya aparecido en este contexto de COVID y lo pueden bajar o algo que se les haya pasado en su cotidianidad o su rutina en lo que es comunicación, también ábranlo y reflexionen, esa es la idea. Yo les fui tirando como distintos disparadores. Entonces, diversas soluciones como para abordar esto de poder comunicar qué es lo que necesito, poder pedir qué es lo que me está pasando o lo que sea. Primer paso para entender esto de que nosotros como seres humanos somos un sistema, ¿no? Como seres humanos u organización o todo, como que todo es un sistema, pero ahora hablando individualmente, somos un conjunto de lo que tiene que ver pensamientos y todos nuestros pensamientos desembocan en un estado interno que tiene que ver con nosotros y todo lo que nos pasa, y todo eso que tiene que ver con las emociones va a derivar en un comportamiento, es decir, una conducta en cómo voy a proceder. Con lo cual digo, bueno, en este entorno, esto pasa habitualmente en cualquier contexto, pero ahora, sobre todo que estamos en pandemia, digo, está pasando algo, el entorno, listo, estamos en pandemia, cambió, aparece incertidumbre, bien. El entorno, ¿qué sería? Salís a la calle y te podés contagiar. No, al principio ahora obviamente cambió, una cosa era en marzo cuando arrancó todo y otra cosa es ahora. Creo que está bueno de ver que para mí fue como algo que me cambió mucho y fue un gran aprendizaje de lo que es la incertidumbre y que la incertidumbre se volvió la nueva normalidad. Hoy es como que, por lo que yo fui viendo y sintiendo y lo que también vemos en las noticias todo el tiempo, es como el modus operandi ahora es cortoplacista, como que mucho más a largo plazo, porque no sé cuánto puedo eh, proyectar porque me cambia todo. Entonces ese contexto es mi nuevo entorno, es la nueva información que yo recibo, eso cómo me impacta en mis sentidos, es decir, cómo lo recibo yo, esto que está pasando, que es muy distinto a cómo lo puede recibir un otro, ¿no? Y que eso después me va a impactar también en mis emociones, en cómo yo me siento, y está bueno de empezar a registrar qué es lo que me pasa con esto, ¿no? Entonces, hablando en términos de sistemas, noticias, entorno, pandemia, me pasan cosas, tengo emociones, eso empieza a disparar pensamientos, ¿sí? Me genera un estado interno en general, yo, Romy, pensamientos, sentimientos, y cada uno de ustedes, y eso hace que me comporte de una forma. En términos de comunicación, seguramente la forma en la cual yo me comunique, que eso va a ser mi comportamiento, va a estar influenciado a ese estado interno. Entonces, yo les planteaba acá posibles soluciones. Es importante registrar, si yo quiero comunicar algo, cómo me siento y a su vez qué estoy pensando para sentirme de esa forma. Entonces, si quiero transmitir alguna cuestión o alguna necesidad con quien yo comparta en mi equipo de trabajo, en mi familia, lo que sea,
tener registro de cómo estoy. Porque puede ser que si yo estoy nervioso, o por ejemplo, a mí me pasó los primeros 15 días de pandemia, entré en colapso. O sea, descubrí que mi tolerancia a la incertidumbre era nula, con lo cual todo lo que yo quería comunicar no llegaba de forma efectiva, entorpecía más de lo que podía ayudar. Y descubrí una nueva forma de proceder mía que, bueno, después lo fui entrenando. Pero sí me di cuenta de esto de, ok, antes de comunicar con mi familia o mi equipo de trabajo, registrar cómo me sentía, qué es lo que estaba pensando ante este entorno, y después sí comunicar para que llegue el mensaje. Porque yo empezaba a hablar, a decir, hay que hacer esto con mi familia, me acuerdo, con mi abuela que tiene 90 años, bueno, ¿cómo lo resolvemos si en lugar de ayudar o comunicar, que es lo que yo creía, estaba más entorpeciendo que ayudar? Y ahí me acordé de este esquema de decir, ok, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Desde ahí estoy comunicando. Y ahora seguimos avanzando. Entonces, como para anexar a lo otro que hablamos, en lo que es la PNL se habla de lo que es real y lo que es la percepción, ¿sí? Entonces, ¿cuál era nuestra realidad o cuál es nuestra realidad ahora? Estamos en pandemia. Punto número 1. En ese momento, y ahora, bueno, tampoco sé si se sabe mucho más, pero tenemos una realidad que es algo objetivo. Eso se llama territorio, sería como la información objetiva, y luego está la forma en la cual yo capto esa realidad. Y esa forma de captar la realidad difiere de acuerdo al modelo del mundo de cada persona. Con lo cual, el estado interno de cada persona y cómo cada uno lo recibe va a ser muy diferente. Imagínense que si cada uno es como tal, recibe la información como tal y como la perciben sus sentidos, es decir, eh, mi visual, mi auditivo, mi kinestésico, que tiene que ver con las emociones, cada uno lo recibe diferente ante esta incertidumbre, ante esta situación de riesgo, y eso nos va a derivar en una forma de comportarnos. Esto aplica a todo, pero bueno, ahora lo estamos circunscribiendo a lo que tiene que ver con la comunicación, con lo cual, si estoy en un estado de alerta, me están diciendo, estamos en pandemia, yo lo sentí en ese momento, me acuerdo los primeros 15 días, estamos en pandemia, cierran fronteras, ok, nos vamos a morir todos. Así lo recibía mi forma extremista de recibir la información. Cuando quise empezar a ayudar, entorpecía. Y el otro, que era en ese momento mi mamá, que recibía la información y yo creía que la ayudaba, la estaba entorpeciendo más, porque ella, la forma de proceder y de comunicar era en silencio y resolviendo con actos. Yo hablaba, no sé si se habrán dado cuenta, imagínense que para hablar solo en una cámara es porque no me cuesta mucho. Yo hablaba, creía que comunicaba, porque para mí en ese momento, aún con todas las herramientas que tengo, comunicar era, no sé, empezaba a hablar. Mi mamá en silencio, que esa también era su forma de comunicar, y teníamos el problema de cómo resolvemos el cuidado de mi abuela, me acuerdo. Con lo cual la comunicación en ese momento era como, acá no hay comunicación, o sea, no vamos para ningún lado. Y estuvo piola que lo empecé a registrar y empecé a hacer algunos cambios y me acordé de todos estos tips que le voy a tirar. Por suerte. Menos mal que lo estudié. Imagínense que yo lo estudié y entré en ese colapso. Con lo cual téngase paciencia si, si cuesta un poquito más. Entonces, otro concepto que quiero agregar como para tener en cuenta es esto de que los canales de comunicación están compuestos por el contenido del mensaje que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, estamos en pandemia, me cambió el contexto, mi clima de trabajo, tengo que encontrar una nueva forma de organizarme. Ok, eso es lo que yo quiero comunicar. Ahora digo, ¿cómo lo comunico? Y tenemos 3 canales. El mensaje, necesito ordenarme para poder trabajar mejor. Luego está lo no verbal, que tiene que ver con lo que no se dice lingüísticamente, ¿no? Como, bueno, si yo te digo, por ejemplo, ahora igual lo vamos a ver, pero tiene que ver con el rostro, los gestos, la mirada, cómo cambia, ¿no? Como que, no sé si alguna vez también les tiro este disparador de, les puede pasar que alguna vez una persona les diga algo, pero con la cara les diga otra cosa.
¿no? Como que a veces el no verbal dice mucho más que lo que se dice oralmente. Y también el paraverbal, que tiene que ver con la entonación del mensaje, el ritmo en el cual uno está hablando. Cambia, por ejemplo, si yo empiezo a hablar más lento o más pausado, así si empiezo a hablártelo mucho más rápido, el mensaje y la comunicación varía totalmente. Y esto está piola saberlo porque son distintas herramientas para ir probando, que ahora vamos a seguir avanzando. Bueno, comunicación verbal, lo que les decía, es eso que se utiliza la palabra como signos. Esto que estoy diciendo, por ejemplo, lo que escuchan, sin mucho más, sin, por ejemplo, ningún gesto y este mismo tono, es el mensaje. Sería lo verbal, que habitualmente es lo que se supone que es lo único y en realidad no. A veces el no verbal habla muchísimo más que la palabra. Comunicación no verbal es lo que les decía antes, tiene que ver con esto de los gestos, las expresiones faciales, las expresiones corporales, tener en cuenta esto del contacto visual, la forma en la cual se viste una persona habla muchísimo también, comunica muchísimo el mensaje, y también la forma en la cual nos movemos. No sé si eso alguna vez les habrá pasado. Por ejemplo, no es lo mismo si yo les digo, la verdad que estoy muy triste hoy con esta cara, no sé si se me llega a ver, estoy muy triste, la verdad que estoy muy deprimido por esto de la pandemia y me importa muchísimo que vos estés preocupado, ¿no sabes? Lo que me importa todo lo que a vos te está pasando y de repente estás mirando el celular o con una cara que no condice con el mensaje que estás transmitiendo. Así que eso es un buen factor como para tener en cuenta. Y lo que tiene que ver con el paraverbal, como les decía antes, es esto de empezar a jugar con el tono, la entonación, el ritmo, la velocidad del mensaje que yo estoy transmitiendo. Esto tiene que ver con que, como para redondear, que la comunicación es un todo y está compuesto por un montón de factores, esto del entorno, cómo lo pienso, qué me genera, cómo me comunico, y a su vez en ese cómo me comunico es en la palabra, en el movimiento, en mis gestos, en mi forma de decirlo, y hasta en el tono, la velocidad, como que son todas herramientas a tener en cuenta. Imagínense también en esto de estas nuevas formas de Zoom, videollamada, más todavía. O sea, como que es más desafío aún para poder comunicarnos efectivamente. Entonces, acá les voy a dar un par de tips, así escuetos, no sé cómo venimos de tiempo, creo que venimos muy bien. Estamos muy bien. Genial. Para tener un par de tips, si quieren ir anotando, les voy a ir diciendo, cuando yo quiero transmitir un mensaje, no sé, se me ocurre, ya que estamos abordando, no sé, amo el mundo del emprendedor, cómo comunicar, por ejemplo, que a mí me viene mejor tener una reunión por la tarde. Siempre está bueno tener como un objetivo de lo que yo quiero comunicar, ¿sí? Como que, bueno, yo estoy acá en este punto de partida, necesito tener un objetivo que es lograr las reuniones de trabajo por una cuestión de horario, de familia, de vorágine, que sea a la tarde. Bueno, ¿cómo lo comunico? Tener en claro qué es lo que yo quiero decir. Eso desde ya. Y tener en claro qué es lo que quiero decir es tener en claro cuál es el resultado de lo que yo quiero y de lo que yo necesito. Y ahí empieza a aparecer el desafío de que hay que negociar para que al otro le pase lo mismo y poder acordar. Entonces, primero, claridad. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Segundo, chequear el estado interno, como les decía. Bueno, si ante el pensamiento que tengo me genera una emoción, seguramente desde esa emoción va a ser como yo lo voy a comunicar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una reunión de trabajo y me siento nervioso o me siento triste porque justo antes tuve un percance con mi pareja y eso me dejó triste. Bueno, si yo veo que estoy así, chequearlo, cómo estoy, reconocerlo y hacer alguna acción como para poder salvarlo. Acciones para gestionar el estado emocional, y voy a decir muy cortito porque es otro tema. Puede ser, por ejemplo, no sé, cambiar el foco, si estoy nervioso o algo,
no sé, ahora que se puede salir a dar una vuelta, ponerse un poquito de música, algo que te sea un interruptor para salir de ahí. A mí me sirve mucho, por ejemplo, ahora que estamos en este contexto, tengo más tiempo, hacer jardinería o ponerme a cocinar algo que me lleve al presente, me ayuda como a resetear ese estado interno si llego a estar, no sé, angustiada, por ejemplo, por alguna cuestión. Por alguna cuestión, por ejemplo, nada más y nada menos, prender las noticias y ver que el mundo, me río para no llorar, está colapsando, ¿no? Justo hoy me pasó que puse, como que empecé a regular lo que eran las noticias porque me estaba afectando bastante, y hoy no tuve la mejor idea que prenderlo y me empezó a afectar. Entonces dije, uy, hoy vamos a dar la charla, digo, tengo que resetear porque soy medio esponja y se empieza a transmitir. Entonces me puse a cocinar y un poquito de música, y ahí volví. Otro tip para que sea efectiva la comunicación, esto de, tengo el objetivo claro, chequeo mi estado interno, si lo tengo medio raro, hago un reseteo, algún tip de los que les tiré. Y luego esto de la empatía, ¿no? Que ahora está tan de moda. Bueno, en realidad está buenísimo que se esté hablando, espero que todo el mundo lo empiece a ejercer, y en los tiempos que corren es clave esto de la empatía, que es aprender a ponerse en el lugar del otro. Cuando yo quiero comunicar algo, más allá de que yo tenga claro cuál es mi objetivo, el resultado al cual quiero llegar con lo que estoy pidiendo, es, por ejemplo, si yo quiero hacer que las reuniones sean a las 3 de la tarde, es pensar que del otro lado hay un otro, y también entender qué es lo que le pasa al otro y si el otro puede o no, o cuál es la realidad de la otra persona, ¿no? Entonces esto de la empatía se puede entrenar, y eso es un ejercicio de todo el tiempo ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está atravesando? ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Cómo es su estado emocional? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿No? Como son pequeñas preguntas para poder ir entendiendo cómo es el modelo del mundo de la persona y entender que todos somos diferentes. Hacer eso ayuda mucho a poder transmitir el mensaje. No es automático, no somos computadoras, con lo cual es un ejercicio y también depende de acuerdo a cada persona. Y también el grado de vínculo y el rol que se ejerza, ¿no? No es lo mismo, no sé, quizás la familia que en el campo laboral. Luego, otra herramienta que les quiero dar es esto de, el rapport se llama. El rapport es una herramienta en comunicación humana que tiene que ver con el espejar al otro. Quizás ahora por Zoom, siempre este ejercicio lo hago, si hago el curso de forma vivencial, los hago pasar y hacemos como un simulacro de una conversación. Lo que les propongo en este contexto para ir practicando, siéntense en un espejo. Bueno, el rapport es eso, es espejar al otro que le estoy mandando un mensaje. Cuando hay buena comunicación, se van a empezar a dar cuenta que, por ejemplo, yo pongo la mano acá y la otra persona de repente también pone la mano ahí, ¿no? De repente, no sé, haces así con el brazo y la persona también empieza como a hacer así con el brazo, y empieza como a generarse una danza entre las personas que se están comunicando. Por ejemplo, en un equipo de trabajo, cuando la comunicación es fluida y funciona, de repente van a ver que suele pasar, o que están todos con las piernas cruzadas, o de repente están todos con los brazos cruzados, o de repente hablan el mismo tono de voz. Esa es otra forma de despejarse. No sé si es claro, Maxi, cómo lo estoy queriendo Sí, hacer entender. súper claro, y también es bastante particular cómo van sucediendo las cosas, porque desde que saludamos y arrancamos ahora, empieza todo a como aflojarse un poco más. Hoy hablábamos de eso justo en la previa, y tiene que ver con eso. Así que súper claro el mensaje, y están empezando a ver feedback acá por el chat. Así que ahí vamos. Ah, sí, ok, Sí. listo. Eso es una herramienta que cuando la descubrí, lo del rapport en inglés o el espejo, me gusta más en lo que es Por en favor, en español, por castellano. así. Gracias. ¿Eh? En castellano, en español, para mí es súper más práctico. Ah, sí, sí. Eso es algo bueno porque, por ejemplo, algo que me pasa cuando yo estoy quizás conversando, queriendo comunicar algo, y veo a la persona
que está con el celular, que eso es otra cosa que ahora les voy a contar, y a mí me interrumpe, siento como que se rompe la burbuja de comunicación, lo que yo hago es una buena técnica, sin decirle desde la demanda, che, deja el celular, porque puede generar quizás alguna tensión y también depende del tipo de vínculo que yo tenga. Técnica que hago, saco el celular y le hago lo mismo. Y sin que yo le diga, me molesta, que es una forma de comunicar. Al toque lo deja la persona, al menos a mí me ha funcionado, entonces lo espejo, hago lo mismo que lo que hace la persona. Y ahí es como, yo lo empecé a tomar como un juego de empezar a ver distintas herramientas desde el decir, desde la corporalidad, para que la comunicación sea más fluida entre todos. Y eso me ha servido, es fundamental. Desde la PNL es un recurso que se usa mucho. Y como les decía antes, que no es menor, y teniendo en cuenta las herramientas que tenemos hoy, el espejo también puede ser desde el tono de voz. Digo, si la persona habla alta, bueno, levantar un poco el tono de voz o bajarla, ¿no? Como si me está mirando, mirarla, si, no sé, si puede pasar que la persona no le haga falta mirar para poder escuchar, eso también es tenerlo en cuenta y ver, no tomarlo como algo personal si no te están mirando, pero eso igual ahora lo vamos a ver. Pero son distintas herramientas, es un espejo, es como mirarte en la camarita del Zoom, bueno, hacer más o menos lo mismo. Después otro concepto que está piola es esto del índice referencial, y tiene que ver con que sobre todo esas palabras que son medias vagas, que pueden tener muchas interpretaciones de acuerdo a la persona, está bueno preguntar. Por ejemplo, equipo de trabajo, ¿no? Estás acá en este contexto, no sé qué, no llegás a juntarte o a poder coordinar este objetivo de necesito reunirme a la tarde, y puede llegar a suceder en algún conflicto en comunicación humana, che, yo siento que vos no tenés compromiso, ¿no? Entonces ahí entras en una laguna, porque bueno, quizás lo que tiene que ver con la palabra compromiso, y eso lo podemos extrapolar a cualquier palabra, puede significar algo completamente diferente para cada persona. Sobre todo aquellas palabras que son muy amplias o pueden llegar a tener que ver con valores, esto del compromiso, ¿no? Tan escuchado en el campo laboral, no, esta persona no está comprometida. Bueno, preguntar, ¿qué es compromiso para vos? ¿No? Como esas palabras, o si yo tengo alguna duda de algún mensaje que me están transmitiendo, preguntar, ¿qué es esto para vos? Porque seguramente el significado, de acuerdo al modelo del mundo de cada persona, es diferente. Entonces eso puede llegar a esclarecer y hacer que la comunicación sea mucho más efectiva. Por ejemplo, no sé, yo necesito tener un espacio para poder concentrarme, ¿no? Puede pasar. Para mí, Romy, un espacio para poder concentrarme es que nadie me hable y que no haya ningún tipo de sonido. O sea, yo necesito eso. Y quizás estás conviviendo con alguna persona y vos le pedís, necesito un espacio y tiempo para poder concentrarme. Y la otra persona no te habla, pero hace un bochinche bárbaro y se pone a pasar la aspiradora, suponete, al lado tuyo. Bueno, yo necesito espacio para poder concentrarme, no estás respetando mi espacio. Y el otro te dice, pero si yo no te hablo, solamente estoy pasando la aspiradora y yo creo que eso te puede ayudar a que esté todo más ordenado. Bueno, ahí hay un cortocircuito y una forma de ver las cosas de forma diferente. Entonces está bueno, ¿qué es un espacio para vos para poder concentrarte? ¿Qué necesitas para concentrarte? Porque quizás para otro es tener la música todo lo que da. Eso, ejemplo, que es bien básico y cotidiano, nos pasa absolutamente, y lo veo todo el tiempo en los equipos de trabajo, en que la forma de interpretar cada cosa es distinto para cada uno, y nunca está de más preguntar algo tan simple, ¿qué es el compromiso para vos? De repente ahí se abre un abanico de posibilidades infinitas. Otro tip que les tiro es esto de pedir feedback. Bueno, me pediste algo, me comunicaste que necesitas algo. Yo hago lo mejor que puedo desde mi conducta para poder satisfacerte y nunca está de más, che, ¿cómo crees que esto lo resolvimos? ¿Cómo te funcionan las reuniones a la tarde? ¿O cómo te funciona? ¿Está bien ahora el nivel de silencio para tu concentración? ¿Crees que lo estoy haciendo bien?
nunca está de más preguntar, porque a veces el supuesto, y lo veo muchísimo, es moneda corriente, ¿no? Como, yo supongo que esto está bien, yo supongo que estoy comprometida. Y quizás para el otro nada que ver porque tiene un concepto de compromiso completamente diferente. Entonces nunca está de más preguntar, para no interpretar nada de acuerdo a mi modelo del mundo. Otro concepto, en inglés se ve que cuando hice esta presentación estaba a pleno con eso. No me consultaste, no me consultaste. No, ya está, la tenía ahí, ya ha funcionado. Esto del backtracking. Cuando me están comunicando un mensaje, una buena herramienta es esto de repreguntar lo que yo entendí, para chequear si efectivamente es lo que el otro me está queriendo decir. ¿Me explico? No sé si es claro. Como por ejemplo, vos me estás queriendo decir que en realidad necesitas un espacio que no tenga ningún tipo de silencio. ¿A vos te molesta que yo pase la aspiradora? Y encima necesitas que sea por la tarde porque ese es el horario que coordinaste con tu jefe para tener una reunión. Eso es el backtracking. Todo ese reparafraseo para chequear si efectivamente entendí el mensaje del otro. ¿Sí? Es un poco cansador, es un poco, si el otro la casó de una, puede ser como, che, me está diciendo algo obvio, pero quizás eso, algo que nosotros tomamos como obvio, es algo que te cambia todo. Y siempre una buena herramienta también que utilizo mucho es esto de cuando estoy parafraseando, para que la otra persona lo capte, es utilizar la misma palabra que ella usó. Y si tengo dudas, volvemos al punto 5 de preguntar qué es esa palabra para comprender lo mismo y hablar de lo mismo. Esto de, y acá hago uso de mi profesión primaria de contadora, es comparar peras con peras, ¿no? Porque si, por ejemplo, el compromiso para uno es otro y el compromiso para otro es una manzana y una pera, nunca va a ser efectivo el mensaje y nunca va a llegar. Entonces está bueno, combino, hago para atrás, reparafraseo todo, pido feedback a ver si se entendió bien, y esas palabras que tengo dudas o conceptos que tengo dudas, pregunto. Y después, como último, porque de nada sirve si yo, por ejemplo, quiero transmitir un mensaje o estoy pidiendo, che, necesito que hagamos una reunión por la tarde, hacemos todo, el objetivo, chequeo el estado interno, me pongo en el lugar del otro, lo espejo, le pregunto las palabras, hago todos los pasitos que les digo. Pero si después no hay un acto en consecuencia, es decir, una acción que me valide lo que yo estoy comunicando verbalmente, paraverbalmente y todo lo que yo les tiré, no sirve de nada. Con lo cual, siempre, también, que eso es otro tema, para generar confianza, la comunicación, lo que yo pido o lo que me piden, para que sea efectivo, tiene que tener como contraposición un comportamiento, ¿sí? Que lo derive y que sea el resultado de lo que estoy pidiendo. Porque si no, no, la vida misma. Bueno, entonces, yo creo que estamos muy bien. Acá hay un pequeño resumen de otros tips. Los voy a decir brevemente porque ya estamos en tiempo. Esto de, bueno, tener en cuenta las frases acertadas. No sé si les ha pasado alguna vez que esto también depende del tipo de comunicador. Me he cruzado con muchas personas en el camino. Yo soy fan de la comunicación directa. Necesito algo, te lo digo de forma directa y ya está. Prolijo, con respeto, con confianza, pero no, para mí no hay nada más efectivo que decir lo que necesito y lo que pido. No sé si se les ha pasado a veces esto de, por ejemplo, hay una persona que está fumando, digo un ejemplo, y en lugar de decir, che, por favor, ¿podrías no fumar porque me molesta el humo? Quizás lo que hace es empezar a toser, o empezar a, desde su lenguaje no verbal, no como una cosa de, como que, y la otra persona tiene que adivinar que le molesta el cigarrillo, en lugar de decir, che, por favor, ¿me podrás apagar el cigarrillo porque me molesta? Bueno, ese es un ejemplo de frases acertadas, de decir en concreto qué es lo que yo necesito, qué es lo que me está pasando. Así no tenemos vueltas y se genera menos confusión.
Ese es un ejemplo de decir, Tuki, ¿qué necesito? Y también esto de, a mí me pasa esto, yo siento esto, ¿no? Como ser lo más acertado posible, sin juzgar y sin que el otro, bueno, cuidando la empatía siempre. Otro tip que les tiro es esto de la escucha, no sé si es tip, o esto también la escucha, y que la escucha no tiene que ver solamente eh, con el ruido, sino escuchar un todo, qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Qué es lo que le pasa con sus gestos, qué es lo que le pasa con lo que me dice, qué es lo que le pasa, escuchar, ¿no? Como lo que quiere decir con esto, como yo le decía, lo de la comunicación. Comunicar no es solamente hablar, la escucha no es solamente escuchar desde el oído, sino el percibir un todo desde todos nuestros sentidos. Y eso es un ejercicio y se va entrenando. Primer paso es reconocerlo. Che, ¿cómo soy con mi escucha? ¿Soy de darme cuenta? ¿No soy de darme cuenta? ¿Se me pasan? Pedir feedback. Bueno, ¿cómo lo puedo agudizar? Y es empezar a observar. Otra cosa, otro tip que está piola, y a veces esto también lo quiero rescatar, no tiene que ver con que esto del contacto visual. A veces puede pasar que una persona no necesite mirarte a los ojos para estar escuchándote, pero sí, porque tiene seguramente un modo de registrar el mensaje de forma diferente. Me ha pasado con un amigo que no necesita mirar, que la persona, yo le hablaba y se ponía a hacer otra cosa, y hasta se iba de cuarto. Y digo, pero esto es importante para mí decírtelo, hasta que comprendí que tenía un modo de comunicarse diferente, pero sí cuando empecé a estudiar esto me di cuenta que el contacto visual siempre favorece la comunicación. Por más que yo lo esté escuchando y no me haga falta mirar a la persona, siempre, porque todos somos diferentes, el contacto visual ayuda. Esto ténganlo en cuenta con el teléfono. O, no sé, me ha pasado muchas veces en alguna reunión de Zoom, o reuniones con el equipo de trabajo, que la persona quizá tenía o la cámara apagada o teníamos que llegar a un objetivo y la persona mirando así para abajo. Yo no me sentía, de acuerdo a lo que a mí me pasaba, comprendida ni que el mensaje estuviera llegando. Entonces esto de la importancia del contacto visual o, bueno, estar esto de raporteado como les tiré, como les sugerí. Voy a tomar un poco de agua, que comunicación efectiva conmigo misma visualmente. Luego esto de tener en cuenta cuando estoy comunicando algo o estoy pidiendo, esto de bueno, ganemos los dos, ¿no? Es una técnica de negociación ya de manera corriente también. Cuando comunico algo o estoy pidiendo algo, es el desafío cómo hacer para yo lograr mi objetivo y que el otro también salga beneficiado. O llegar a un acuerdo para eso y que los dos estemos, las dos personas o el equipo esté bien. Entonces eso es, en este proceso de la empatía, como les decía antes, de aprender a ponerme en el lugar del otro, en el zapato del otro, ¿cómo hago para yo lograr mi objetivo y que la otra persona también se vea beneficiada? Eso es ir pensando, es el desarrollo de la creatividad constante. El mejor ejercicio es aprender a ponerse en el lugar del otro todo el tiempo y salir de mi forma de ver el mundo para ver qué es lo que necesita la otra persona. Seguramente ahí van a llegar a acuerdos mucho más rápido. Otro tip, otra cosa, me siento en un video de YouTube, en otro tip. Otro tip para hacer esto de aprender a decir que no si hay algo que no quiero. ¿Cuántas veces les ha pasado que por no comunicar asertivamente me quedé en silencio? El silencio también es una forma de comunicar. Y no dije que no, y estuve metida en algún proyecto o alguna tarea o haciendo determinada cosa que yo no quería. ¿Por qué? Porque no supe decir que no a tiempo, o a veces agarrar 80.000 cosas, de repente somos pulpos abordando un montón de temas, porque no supe decir que no, o respetar el no del otro. También, clave, aprender a aceptar el no de la otra persona. Eso, cuando cuando empezás a jugar, las relaciones y los vínculos empiezan a ser mucho más saludables,
Porque no sé si les pasa a veces, a mí me ha pasado que, no sé, de repente estoy metida en un grupo de WhatsApp para hacer algún proyecto, antes de empezar a estudiar todo esto, no les voy a mentir, y digo, ¿pero por qué estoy acá? Claro, porque me quedé en silencio y comuniqué, y con el silencio yo estoy comunicando algo. Y no supe decir que no a tiempo, y después me terminé enojando conmigo misma, generé pensamientos, me generé un estado interno de frustración y enojo, y mi conducta y mi accionar no era como a mí me gustaba, o lo que era para mí el compromiso, por ejemplo. Voy atando todos los temas. Entonces esto de aprender a decir que no, y si nos cuesta, ver por qué nos cuesta, e ir probando de a poquito, y es súper alivianador. Otra cosa que también parece obvia, pero no lo es, y lo he visto en los equipos de trabajo, no me agradecen. O yo pregunto, ¿agradeces por esto? No, ¿por qué voy a agradecer? Esto de lo doy por obvio. No, el agradecimiento es clave, y les aseguro que cómo recibe la persona que hace algo, un gracias, cambia, genera buena relación, genera buen vínculo. Entonces eso que decimos, che, el gracias, hay que como incorporarlo, y a mí me ha funcionado muchísimo. Esto también de ser lo más claro y creíble, que tiene que ver con la confianza posible, que es otro de los puntos, el que está abajo en diagonal, y que también se vincula con las frases acertadas. En lugar de dar indirectas de cosas que necesito, seamos claros para que el mensaje llegue lo más asertivamente posible. Otra cosa es esto de respetar la burbuja, y lo que es burbuja no lo puedo, me cuesta un poco representar ahora por Zoom, pero es esto de respetar el espacio del otro, el tiempo del otro, lo que necesita. Si yo, por ejemplo, quiero comunicar algo, y es el momento en el cual me han dicho, che, yo en este momento necesito concentración y silencio, bueno, respetar esa burbuja, ese espacio, lo que necesita para que el mensaje llegue. Y esto lo vinculamos directamente con el contexto. No es lo mismo tener una comunicación o plantear algo en un contexto que sea propicio, en un momento del día o de una forma, que hacerlo en un, no sé, alborotado, ruidos, teléfono, la hora de la comida, el bebé llorando, ¿no? Como que siempre está bueno preguntar, y sobre todo ahora que todos tenemos realidades diferentes, ¿cuál es tu mejor momento para hablar? ¿En qué lugar? ¿Cómo te gustaría que sea? ¿No? Como que esas cosas que antes decís, bueno, iba a la oficina y hablaba, ahora tenés que todo el tiempo andar negociando horarios y momentos de la persona, y también los míos, negociar conmigo misma cuándo es el momento para poder hablar esto. Bueno, la confianza es un gran tema, está ahí como un subtip, pero yo creo que tiene que ver, yo creo no, estoy segura, con esto de lo que comunico, y que haya una acción después como resultado de lo que sucedió. Eso va a ir generando una confianza en el vínculo cuando yo estoy empezando a relacionarme con esto nuevo. Se trabaja también, se construye, depende del contexto, pero sí con la comunicación podemos generar muchísima confianza y credibilidad con nuestros vínculos. Lo que tiene que ver con la voz es lo que hablábamos antes, de qué modo lo voy a decir, de qué forma con el no verbal lo voy a transmitir. Si yo estoy angustiado, bueno, que condiga, que sea todo consecuente entre lo que pienso, lo que digo, lo que represento, ¿no? Como que para poder generar confianza y que esté alineado. Es como que todo esto que les estoy diciendo, todo tiene que ver con todo. Intenté desagregarlo como para que lo puedan ir entrenando de a partecitas, porque a veces puede ser que sea un montón si lo vemos en un globo. Imagínense que son 2 años de estudio metido en un PowerPoint. Entonces, esto que hablamos lo fui bajando a lo que es este contexto de COVID, y para que sea lo más sustentable posible la comunicación, distintos recursos que fui abordando desde marzo a hoy, y que obviamente está en la habilidad y la creatividad de cada uno para que sea lo más saludable y ecológico posible. Cuando digo ecológico, es ecológico para mí, mi salud mental, física, y la salud de la otra persona, ¿no? O sea, que es lo que el otro necesita.
Entonces, no tomarse nada personal. Estamos en un contexto complejo, en un contexto que nadie sabe nada, no sabemos qué va a pasar mañana, todo el tiempo cambia, aparecen emociones nuevas y distintas, con lo cual ser un poco más comprensivo y empático, desarrollar la empatía lo máximo que podemos. Y si alguien me habla con un tono medio o vemos algo raro, bueno, armarse de paciencia, cambiar el foco y no tomarse lo que es contra uno, sino como que, bueno, estamos en un contexto especial y ser lo más compasivos posibles. Esto de respetar los espacios y las necesidades del otro todo el tiempo, depende con quién convivamos, depende los entornos en los que compartamos, esto va a ir variando, cada uno sabe, los invito a ir reflexionando, entender los distintos medios de comunicación que tenemos. Antes quizás era mucho más cálido, hablábamos con Maxi el otro día de que, bueno, quizás hoy con el desafío, uno de los desafíos grandes es esto de poder generar calidez en estos medios de comunicación. Imagínense que no es lo mismo para mí, poniendo este ejemplo personal, dar esta charla de forma presencial, y esto me da gracia, que estar dando la charla enfrente del calefón, viéndome a mí misma en un PowerPoint en la compu. Como que no es lo mismo poder comunicarse en estos contextos, ¿no? Y en estos medios. Eso puede ser tomado como un gran recurso porque te acerca a un montón de personas en distintos lugares y ahorro de tiempo, pero también es este desafío de cómo hago para generar calidez y el mismo resultado que cuando es de forma presencial. Bueno, lo bueno y lo malo, ¿cómo hago para que esto malo tenga esto bueno? Y entender de qué forma me están hablando. Si es por teléfono, hay toda una forma de comunicación que me estoy perdiendo, que tiene que ver con el ver a la persona, qué es lo que le pasa, cómo se siente. No es lo mismo de forma presencial, que capaz que puede estar en silencio y te den un abrazo, no ahora, pero digo antes, como que todo va variando. Esto que le decía de la empatía, todo el tiempo ir jugando con eso, preguntarme qué es lo que le pasa al otro, de dónde viene, qué sintió, cómo se crió, dónde estudió, ¿no? Como todas preguntas para ir entendiendo el modelo del mundo de la otra persona. Algo que es clave, y acá me llegó, se ve que me copé con la palabra acuerdos y lo puse 2 veces, llegar a acuerdos, no está bien, llegar a acuerdos de acuerdo al perfil del otro, llegar a acuerdos es clave, esto de por favor no me hables en la mañana, o por favor necesito silencio porque tengo una reunión importante, o necesito comer a tal hora para poder, como todo el tiempo, llegar a acuerdos en nuestros entornos y nuestros lugares de trabajo y nuestros vínculos. Acuerdos quiere decir esto de, bueno, ¿qué gano yo? ¿Qué ganas vos? Lleguemos a un punto de equilibrio para que sea lo más satisfactorio para todos. Escuchar al otro, lo que hablábamos antes, clave en este contexto, y escuchar es no solamente de acá, sino mirar y ver un todo, sus estados de ánimo, cómo se siente, y que todo el tiempo puede cambiar. Esto de honrar las palabras, ser impecables con ellas, no decir por decir como, bueno, filtrar, chequear mi estado interno para ver qué es lo que digo, porque eso puede generar en el otro algo completamente distinto quizás a lo que quiero. Entonces ser impecable y pensar antes de hablar, clave en estos contextos también. Ser coherente entre lo que pienso y hago, lo que hablábamos al principio de recordemos que hay un entorno, eso me va a generar pensamientos, me va a generar un sentir, y esa va a ser la forma en la cual yo voy a hablar. No suponer nada. Si tengo una duda, ¿qué hago? Pregunto. ¿Vos necesitas esto? ¿Vos dijiste esto? ¿Vos dijiste que necesitas tal cosa? Pedir feedback. ¿No? Como mejor preguntar a que se genere un lío por suponer. Y lo que hablábamos antes, esto de cómo buscar, es un gran desafío, cómo buscar calidez en nuestros vínculos, teniendo en cuenta el distanciamiento social. Yo pude desterrar esa creencia, al principio creía que no era posible generar calidez o lo mismo que de forma presencial, nada mejor que un abrazo o que estrellar las manos y compartir. Pero desterré esa creencia y me di cuenta que uno puede tener muchísima calidez y cercanía aún con estos nuevos medios de comunicarse que es Zoom, Google, lo que sea Facebook, todo, como que se puede aún así
no es lo mismo, cambia, pero que sea distinto no quiere decir que sea peor. Y yo creo que también está bueno empezar a buscarle la vuelta porque hasta que se resuelva o lo que sea, cómo hacer para esto de la calidez y el contacto humano y humanizarnos lo más que podamos en este contexto y con los cuidados que tenemos que tener. Así que cerrando un poquito, les dejo estas preguntas. Estamos bien de tiempo, ¿no es cierto? Sí, Sí, estamos perfecto. perfectos. Muy Les bien. dejo estas preguntas como para que reflexionen y se lleven, y estoy abierta a cualquier consulta que necesiten. A partir de todos estos tips que les tiré hablando yo como una radio acá, los invito a reflexionar qué me puedo llevar de nuevo hoy con estos tips que tengo. Desde reflexionar, desde empezar a observar, desde adoptar nuevos comportamientos, nuevas ideas, qué puedo hacer, qué aprendí. Algo tuvieron que aprender, lo que di, alguna cosa tuvieron que haberse, espero, haber agregado valor desde de algo como preguntarme, ¿qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿Y qué puedo hacer de distinto? Y los invito también a reflexionar cómo me voy con toda esta información que hemos recibido, e invitarlos a la reflexión. Y yo soy apasionada y creo mucho en el aprendizaje y el desarrollo constante, y creo que el mayor desafío tiene que ver con nosotros mismos en ser mejores seres humanos, con nosotros mismos y con los otros, porque sobre todo hoy en este contexto creo que es lo más importante en esto de desarrollar la empatía, aprender a ponernos en el lugar del otro todo el tiempo, y, y cómo hacer para ser mejores. Y lo que sea ser mejores para cada uno. Recuerden esto del índice, que es ser mejor para cada uno. Para mí ser mejor tiene que ver con ser mejor persona, así que espero que esto les haya servido. Muchísimas gracias. Bueno, Romina, la verdad, gracias. Sé Nada. lo difícil, respire, un poquito de agua, ahora sí. Sé lo difícil que es, y más con un tema que tiene que ver con la comunicación, con el poder decir y estar esperando el feedback del otro o el ida y vuelta, dar todo esto de corrido y hacer un montón de plantear un montón de situaciones y por ahí no tener esa devolución como por ahí uno está acostumbrado a poder generar esa ida y vuelta. Así que la verdad, doblemente gracias No, de nada. por todo. Hay dos o tres preguntitas que primero quería agradecerte. Segundo, decirles que en el día de mañana les vamos a estar enviando un resumen de la presentación de Romina para que tengan esto como herramienta, y más allá de todo, el video después va a estar en YouTube y demás, pero digo, más allá de eso, que reciban el material, y también le vamos a enviar una encuesta para que puedan, digamos, cualquier inquietud desde lo que es el ciclo de charlas, ideas y conceptos que nos puedan aportar, van a ser bienvenidos, y sobre, en este caso, el disertante y las posibilidades de ampliar o generar un contacto, lo que necesiten. Para eso estamos. Bueno, otra vez gracias, Romina. Paso a hacerte un par de preguntitas muy concretas y después algo que yo te quería decir. Salió en dos de las preguntas el tema de los celulares, el tema del celular en las reuniones, apagarlo, ponerlo en silencio, el tema del celular y el uso que en este caso tienen los jóvenes, hoy en esto de que estamos todos compartiendo mismos espacios, adolescentes, adultos, y por una cantidad de horas mucho más importante, el tema del uso del celular, de lo que antes se entendía como que estaba bien que el celular a la hora de la cena o del almuerzo no estuviera y esté en silencio, o ante determinados eventos que esté apagado o no. Nada, la consulta venía por ese lado, de qué recomendaciones o sugerencias podías dar respecto de eso. Y siempre yo me pregunto, al no ser robots y somos personas, siempre es preguntarse cómo me sentiría yo si el otro tuviera el celular, o le estoy conversando y me empieza a mirar el teléfono o le empieza a sonar abruptamente. A mí me funciona más apagarlo para poder estar en esto de lo que hablamos de la comunicación, estar presente en la escucha del otro y apagar todo
cualquier distracción, porque cuanto más en el presente estás, más tenés abierta la escucha para entender lo que le pasa al otro, no solo en lo que dice, sino en su rostro. Si a mí me suena el celular o lo que sea, como que seguramente va a generar algún inconveniente. Pero de vuelta, cada uno como le funcione lo que siente es distinto. Funciona mejor apagándolo para mí, es como que se genera foco y presente en el momento. Total. Pero bueno, si tenés algún problema puntual y estás esperando un llamado, ahí es decir, discúlpenme, estoy esperando un llamado, si suena es por esto puntual. O si estoy mirando el celular, avisar, esto de la comunicación asertiva. Disculpen si miro el celular, es que estoy atenta por esta situación. Todo lo que se pueda aclarar y que el otro despeje todo tipo de suposición, mejor. Pero bueno, Perfecto. si no tengo nada, no estoy esperando nada, lo apago. Clarísimo, clarísimo. Después, bueno, acá hacían referencia a una consulta que no tenía que ver tanto con el tema de la comunicación individual de las personas, sino que dentro de una empresa, un emprendimiento. ¿Cómo dirigirme hacia ese público, digo, en esto de estos canales nuevos de comunicación y demás, para lograr la comunicación más efectiva en este panorama? ¿Sí? O sea, digo, ¿desde qué lugar yo como empresa o emprendimiento, si es que lo tengo, puedo hacer más efectiva esa comunicación? No sé. Y para mí lo más, no sé a ver si entendí bien, lo más humano posible. Bien. Que sea lo más humano posible y salir del lugar de cambió todo ahora. Entonces es bueno, no hacer como si nada, como si, viste, esto de, ay, que se escucha, estamos en home office. No, no es home office. Viste, como entender que el contexto cambió y que cambia todo el tiempo y es humanizar lo más posible todo lo que podamos. Humanizar el trabajo no es lo mismo que antes, esto de la productividad varió, aprender a ponerse horarios, aprender a respetar el horario del otro. Hoy el espacio de trabajo termina siendo desde un gimnasio hasta la oficina, hasta el lugar de descanso. Entonces, en lo que tiene que ver con emprendimientos y empresas, es entender que emprendimiento, empresa, empleado, colaborador, jefe, seguimos siendo todos personas. Entonces, nos están pasando cosas y eso repercute en cada uno de acuerdo a cómo es cada persona. Creo que y también lo he escuchado mucho, que ha habido más cercanía entre los equipos de trabajo para poder entender cómo le afectaba a cada uno. Por ejemplo, en mi caso ni yo sabía cómo me afectó los primeros 15 días cuando empezó a pasar esto. Me considero una persona segura, clara, con gestión de mis emociones, con todas las herramientas que he estudiado estos años, y sin embargo los primeros 15 días me bloqueé. Sí. Me bloqueé, o sea, estaba paralizada. Entonces tuve que empezar a ver cómo hacer y humanizarme lo más posible para poder comunicar eso. Y a todos nos ha pasado algo parecido. Clarísimo. O sea, a partir de la base de que todos estamos mucho más sensibles, estamos mucho más movilizados a partir de la realidad que nos toca vivir a cada uno, y que hemos quedado expuestos a una situación y a un contexto donde aquella situación de normalidad, digamos, hoy ya no es tal, y tratar de entenderla Claro. y llevarla. Sí, entenderla y llevarla. Bien, bueno, Romina, mil gracias, la verdad que ha sido un placer. Nada, estamos en contacto, quedan todos en contacto para hacernos, mañana van a estar, les recuerdo, recibiendo la encuesta y recibiendo la presentación de Romy, y lo que sea, agradecidos, ¿sí? Bueno, te mando un beso enorme, otra vez gracias. Gracias a Acá, todos. Gracias a ustedes por el espacio. no, a vos, otra vez. Que ande lindo. Y gracias, igualmente. Chau, chau. Chao, chao.